Muy buenas tardes a todas y a todos y a todes. Les pido que tomen asiento para dar inicio a esta actividad. Yo soy la doctora Jessica Gaspar Concepción, directora del Departamento de Drama. Bienvenidos al Teatro Julia de Burgos. Aquí en el Departamento de Drama estamos sumamente contentos de iniciar nuestro calendario de actividades con una actividad autogestionada y coordinada por estudiantes, en este caso el Playground Cinema, y de también ser una actividad en colaboración con FASI, la Facultad de Comunicaciones e Información. Desde el departamento quisiéramos continuar propiciando una colaboración entre los dos departamentos, ¿verdad? De hecho, el semestre que viene vamos a poner en la oferta académica el curso de actuación para la cámara con la profesora Isel Rodríguez. Así que vamos a continuar esa colaboración que en estos momentos, ¿verdad?, del país y la universidad es sumamente importante. También muy agradecidos de que esta actividad tenga la participación de un egresado muy especial, de dos egresados muy especiales al departamento, el actor René Monclova, la profesora Carola García. Particularmente a René, porque Carol es de la casa. Gracias, René, por el compromiso con esta nueva generación de futuros artistas que estamos aquí, ¿verdad?, que están aquí en formación, así que gracias por eso. Ahora quisiera pedirle a la decana de Asuntos Académicos, en representación del decano Jorge Santiago, la doctora Yomaris García, de la Facultad de FASI, que pase y nos dé una bienvenida. Bienvenidos. La verdad es que para nosotros es un placer colaborar, artistas y comunicadores somos uno, así que para nosotros esta actividad se enmarca en los 50 años del programa de comunicación que se crea en 1972 como un programa de estudios graduados, y en los 120 años de nuestro recinto, que cumple este año también en marzo, que va a ser el mes de la comunicación. Así que felicidades a Playground Cinema, que definitivamente ha sido una organización estudiantil muy activa. Para nosotros es un privilegio que ustedes estén propiciando estas actividades que en realidad complementan perfectamente el aprovechamiento académico de ustedes. Disfrútenla y seguiremos colaborando. Ahora quisiéramos pedirle a la señorita Natalia Vega, presidenta del Playground Cinema. Buenos días, mi nombre es Natalia Vega Maisonave, soy la presidenta y cofundadora de la organización estudiantil Playground Cinema de la Facultad de Comunicación e Información. Muchas gracias a Carola García y a René Monclova, por supuesto, por haber estado dispuestos para esta actividad, a los decanos y a la Facultad de Humanidades, pero no vinieron a escucharme a mí, así que los dejo con Carola García. Ya estoy conectada, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Bienvenidos. Voy a hacer un retrato apalabrado para René Monclova Vázquez, mi querido René Monclova Vázquez, para entonces pasar, ¿verdad?, a que él hable. Nunca René ya había dicho estas cosas que ahora te voy a decir. Claro. Has estado en mi vida desde siempre, como para tanta y tanta gente. Te conocí gracias a mi nerditud, porque yo todavía estaba en la escuela superior de nuestra querida y vapuleada Universidad de Puerto Rico, cuando me permitieron tomar clases adelantadas de actuación, pantomima, dicción, aquí donde estamos hoy en el Departamento de Drama. Para que empaticen con mi contexto ochentoso, en aquella época solo eran los de ciencias naturales los que tomaban clases universitarias a destiempo. Yo tuve el privilegio
¿verdad? Siendo del área de las humanidades y de las artes. Imaginen esta servidora con 17 o 18 años, más perdida que un huevisco, entre tanta gente talentosa. René, Gil René, Gerardo Ortiz, un sinnúmero de gente, ¿verdad? En todos los cursos era la más pequeña, la Benjamina. Imagínense, Victoria Espinosa me dio mi primera clase de actuación, Hilda Navarra, la pantomima, Tinsaya, que trascendió hace poco, en fin, había una constelación así de, ¿verdad?, de profesores en plena ebullición, que los cito porque ya no están con nosotros, ¿verdad?, han trascendido. Así que René era estudiante del departamento de drama y yo estaba empezando, ¿verdad?, a estudiar teatro. Yo te veía ensayar, René, para las clases, para las obras, yo te veía desplegar lecciones de verdad escénica, así como quien no quiere la cosa. Yo te vi tantas veces de diagonal entre bambalinas, cómo observaba tus dedos de humo, delgados, como la pianista que nunca fui. Pero su hijo Félix sí que es un excelente pianista, para que sepis, ¿ok? Yo miraba, escuchaba cómo hablabas en el aire, cómo te trasladabas en escena, cómo hacías obras contemporáneas, clásicos, tu relación con el vestuario, tu voz cascada, honda, capaz de asumir también otros registros más agudos. Pero tengo que decirlo, cómo me gustaba oírte en el cine antes de las películas. En ese registro ronco y sexy. Esa compañía, tengo que decirlo, porque reviento, esa compañía se lo pierde, mi amor. No te merecen. Ni nada de eso, que la gente piensa que uno sigue cobrando, no cobra uno más nunca en la vida. Ok. Hegel, el filósofo alemán, decía que la verdad es la reconciliación entre lo general y lo particular. Pues yo te digo, René, que si existe alguien en este planeta que tenga agarrado por el mango la verdad actoral, eres tú. Verte es no verte. Te diluyes mágicamente entre tantos personajes siendo tú y no tú al mismo tiempo. Siempre has sido como Gerardo Ortiz, otro gran actor boricua desde joven viejo. Hacías papeles de gente con de temporalidades diferentes a la tuya. Y cómo yo caía y caigo rendida, llena de asombro al verte hacer tantos personajes diversos, así sin esfuerzo, sin ostentación, como quien toma agua. Y yo tengo que decir que René no tan solo es el gran actor, el ícono, ¿verdad?, viviente, sino que también René es un ser humano tan espectacular y tan generoso. René saluda a todo el mundo. René le da dinero a todos los deambulantes. O sea, no hay foto que no se tome, no hay, o sea, sitio donde no se meta que lo reconozcan, y de verdad que esa calidad humana y esa humildad pues es muy escasa, ¿verdad? En estos tiempos y en los pasados también. Para mí, René, y ya estoy acabando, tú eres como esos actores legendarios que acompañan a un país a través de sus trabajos artísticos. Pienso en un Marcello Mastroianni, el italiano, en Jack Lemmon y Sidney Poitier, los americanos. Pienso en Ricardo Darín, el argentino, Fernando Fernán Gómez e Imanol Arias, los españoles. Esos actores que traspasan generaciones. Eres una leyenda con piernas, mi amor. ¿Cómo yo puedo apalabrar tu trayectoria? ¿Cómo condensar tu presencia, que has estado, como dije, desde siempre, desde que eras niño, en los teatros, en las televisoras, en las películas, en las locuciones, en las protestas, en fin, que me pongo enciclopédica y no acabo? Hace poco vi tu trabajo magistral en Picando Alante. Y yo, hay que ver Picando Alante. ¿La han visto ya? Yo te veo en la película, René, y me maravillo constatar que tú, como el pitorro, el vino y el ron añejo, mientras más curado mejor.
pienso en la cantidad de personajes que has creado para tantas generaciones y cómo se conectan contigo esas generaciones. Eres atemporal. Cito Picando Adelante y me remonto a 1989 cuando estrenaste tu primera película, Lo que le pasó a Santiago. Vive en mi memoria tu trabajo en esa película boricua que estuvo nominada para la mejor película extranjera, por los que no lo saben, en la ceremonia esta de los premios Oscar de Los Ángeles, California. Como era de esperarse, yo crecí. René no, porque sigue igual. Y he tenido el privilegio de ser tu pareja en innumerables series de televisión, novelas, películas. Cristina Soler va por delante mía. Pero yo también he sido más esposa tuya en la ficción que lo que fui en la libre comunidad. Antes de adentrarme en tu vida, quiero hacer una anécdota teatral de los 80 que no sé si te acuerdas. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos el pequeño colectivo, el teatro aquel de guerrilla, con Sandrita, Rosalinda, la madre de sus crías, porque Rosalinda es mi heroína, y los de Sara, de Mirna, de Camila y de Félix? ¿Te acuerdas cuando hacíamos teatro en la calle, que lo hicimos en Río Piedra? Ahora te voy a contar. En ese momento, para que ustedes sepan, ochentoso, el FBI ocupaba sin ton ni son las casas de personas que no habían cometido más delito que desear la independencia de su patria. Nosotros tomamos la calle con poesía, monólogos, escenas de creación colectiva. Hacíamos una función en Capetillo, Río Piedra. Tú interpretabas un monólogo donde narra, mira, tengo todos los pelos parados. De Pichalonso, me acuerdo. Sí. De Pichalonso, donde se narraba como el abuso de una mujer. Era una violación colectiva, es basado en un hecho real, de una violación que se da en una barra, y ante la insistencia de la presión de grupo, todo el mundo termina haciéndolo, y es terrible. Y es la narración del punto de vista del último que la hizo, porque hablando con su abogada, que es mujer para colmo, está diciéndole a la abogada por qué lo hizo desde la cárcel. Y es terrible, está tan bien escrita. Está muy bien escrita. Después te voy a pedir para rescatar ese texto. Sí. Yo me acuerdo... Se llama Etiqueta para Machotes de Caché. Ah, mira, lo apunto ya mismo. ¿Tú te acuerdas que lo hicimos en la esquina? Lo hicimos en la esquina de un bar que tenía el billar encendido. Cuando René Corille empezó a hablar, se empezó a callar el barrio y la Bellonera. Yo vi las sombras de hombres mayores llorar entre los Winston y la cerveza fría, mientras este hombre encorvado con maones, camisa remangada y cigarrillo contaba esa historia tan terrible. Nunca olvidaré esa escena, tú sentado en una silla en el medio de la calle al lado de una mesa de dominó, y de pronto había silencio, había quietud. De pronto el tiempo se detuvo para aquella comunidad, tú y el mundo. Como dice esa palabra tan bonita, Ubuntu, yo soy porque tú eres. Gracias, René. Qué bien relatas las complejidades de los seres humanos. Tú no eres una estrella, tú eres una constelación. Bueno, pues ya... De eso me puedo ir. Bueno, ahora yo no voy a hablar, quiero provocar, ¿verdad?, este conversatorio para que René nos hable un poco de sus comienzos y de su infancia, porque como dije, acabo de comentar, René se crió en el teatro, ¿verdad? Y sus padres pues eran artistas también, Mirna Vázquez y Félix Monclova. Entonces me gustaría que compartieran, déjame no moverme mucho, que compartieras un poco de, ¿verdad?, de esos primeros pasos y de ese entorno en el que te criaste. Pues mira, mis padres, como tú dices, eran actores. Lo común en casa era empezar el día
con papi haciéndose una calva o haciéndose una nariz, bregando en algún tipo de, ¿verdad? Muy rudimentariamente, porque no existían las facilidades que existen ahora, bregando con maquillaje, bregando con un personaje, mami aprendiendo sus libretos, esa era nuestra cotidianidad. Nosotros nos criamos en los teatros, las fotos de nosotros de niños y los cumpleaños eran por producciones. Sí, sentados en una butaca de tapia. El gran proyecto de vida de mis padres era un teatro cooperativo en Barrio Obrero que se llamaba el Teatro Coparte. Era una cooperativa de teatro a la que pertenecían todos los actores del país, y como se acostumbra, ¿verdad?, en el movimiento cooperativo, pues tienen que darle servicio a la comunidad donde están enclavadas, y daban clases sabatinas para los niños de la comunidad. Cobraban una cosa nominal como $2 y era todo el día de clase, y a esas clases quienes las impartían era la crema innata de la intelectualidad y de la clase artística del país. La clase de historia la podía dar don Francisco Arribí, podía ir René Marqués y dar una charla, el profesor de esgrima de aquí daba una clase de esgrima, Luis Rafael Sánchez, toda esa gente. Y era un gran proyecto que en el momento histórico que se creó eso, políticamente Puerto Rico, los independentistas eran perseguidos, existían las carpetas. Las carpetas eran como ¿verdad?, se imaginarán, documentos donde alguien cercano que no conocíamos se infiltraba en nuestras vidas y creíamos que era un amigo y era un hijo de su madre que estaba todo el tiempo siguiéndonos e informándonos a la policía de nuestros movimientos peligrosos y subversivos. Yo en mi carpeta tenía cosas tan subversivas como vender bacalaitos en el Festival de Claridad, cosas horribles, como asistir al funeral de mi padre, al comunista Félix Monclova, que así dice mi carpeta, así eran las carpetas, de verdad, y le pagaban, compraban un estudiante, le pagaban, de ahí sale el Cerro Maravilla, conocen el Cerro Maravilla, supongo, de esa época. Y en esa época los viejos crean este proyecto que no es solamente teatral, es un proyecto que tiene que ver con el país, que tiene que ver con las clases marginadas también, porque no lo hacen en Garden Hills, lo hacen en Barrio Obrero. Este proyecto lo quemaron, lo mandaron a quemar, eso se quedó en el aire, pero sospechamos que eso fue lo que pasó, porque los primeros que llegaron cuando quemaron el teatro, que fue gente de la comunidad que se quitó las camisas y rompieron cristales para poder entrar, olieron a gasolina. Y era un teatro alquilado, y quien cobró por el seguro fue la sucesión de la familia Llamas, que era dueña de todos los teatros del país. Y en ese marco de esfuerzo, de compromiso, de un trabajo que le fuera útil al colectivo, nos criamos nosotros, yo y mis hermanos. Cortaban la luz a menudo en casa, porque económicamente eso no era lo más importante en la casa. Pero mami era una mujer brillante y nos decía cosas como: íbamos a estudiar como estudiaban los próceres, como Hostos y Betances, con velas y Quinqué, y nosotros, qué cosa tan cabrón. Y entonces convertíamos la tragedia en toda una aventura. Claro, ahora no da gracia, y con Luma no se puede jugar así, porque tendrías que decir: hoy vamos a estudiar como los murciélagos de la caverna de Camuy. Y ese fue lo que dejaron. Murieron muy jóvenes, a los 40 años ambos, y yo tenía 16 años cuando me quedé huérfano, pero dejaron algo muy fuerte y muy arraigado en nosotros, de lo que debía ser el trabajo, de hacia dónde debía dirigirse el país. Y eso no ha cambiado a lo largo de los años, y aquí estamos. Y hubo un momento en que te alejaste de la actuación, sí, y te fuiste a ciencias sociales, sí, ¿verdad? ¿Cómo fue ese viaje de ida y vuelta? Muy corto. Muy corto. Muy corto.
corto. Lo que pasa es que nosotros éramos niños actores. Hay trabajo para los niños actores, ¿verdad? Hay series, novelas, en aquel momento había, películas. Pero uno entra en una edad gris entre los 16 y los 21 años, que no eres niño, no eres hombre, pero tampoco te vas a mantener un tiempo así, vas a crecer. Y entonces yo decidí no actuar más. Se habían muerto mis viejos y dije, pues me dedico a otra cosa. Y fui a sociales con la idea, además tenía una novia que quería que yo fuera abogado. Claro que le dije que sí, que le iba a decir. La iba a defraudar tan temprano, ¿no? Y entonces me fui a sociales con idea de estudiar leyes. Y a la primera clase de prelegal que fui, que el maestro dijo, el que se crea que esto tiene que ver con la justicia, se puede ir por esa puerta. Esto tiene que ver con la legalidad. Yo dije, uy, se me pararon los pelos. Y entonces caminando llegué al departamento de drama una vez más. Y mi hermano estaba montando una obra de teatro para la clase de dirección escénica para maestros. Y era un colectivo, lo estaba montando entre 4 estudiantes. Era su proyecto final, se llamaba El Sol bajo las patas de los caballos. Y trataba de la conquista española en el Perú. Los caballos era pues, el Imperio Español y el sol era el Imperio Inca. Y hacían falta de elenco hordas de gente, de indios, de caballos, de religiosos, de todo. Y mi hermano me dijo, dame la mano aquí, haz número aquí. Y le dije que sí, me tocó hacer un cura, hacíamos varios papeles, pero en la primera presentación que se le hizo a la clase, que no fue final, era un ensayo, porque la clase incluía cada cierto tiempo, toda la clase asistía a un ensayo y veía por dónde iba el proceso. Y además todos los estudiantes de la clase de dirección escénica dirigían una obra antes. Ahora creo que no es así. Ahora creo que dirigen escenas nada más, ¿verdad? Sí, yo dirigí una obra. Pero antes eran todos los estudiantes, había 25 obras. Y era muy chévere porque participábamos en todas las obras como escenógrafos, como luminotécnicos, como actores, como lo que fuera. Las clases sufrían un poco porque no íbamos a todas. Sí, porque lo importante era hacer, porque había una gran efervescencia y era lo que llenaba a uno. Claro, después uno tenía que bregar con cómo quedarse en la universidad sin que te votaran por no haberte dado de baja a tiempo, porque no podía, estaba en un ensayo, ¿cuántas veces hicimos eso? Y entonces mi hermano me pidió que estuviera en la clase y en esa primera presentación empezaba en un congelamiento con una cruz gigantesca a punto de darle a un indio, a un inca, y yo estaba temblando como una hojita. Yo dije, yo no sé por qué yo estoy aquí, qué necesidad hay de estar pasando por este nervio. Todo esto pensado porque estaba congelado. Y tan pronto abrí la boca, se me quitó todo. Y hubo como una epifanía en mí. Y me vi de lejos y dije, esto es lo que tú vas a hacer. Te sientes cómodo en esto. Este es tu mundo. Y volví. ¿Y siempre has sido actor? ¿Nunca te ha dado por dirigir? Sí, he dirigido. He dirigido, pero dirijo para actores. Me da mucho trabajo, por ejemplo, dar clases y empezar de cero. Me gusta hablar con gente que ya esté que sea parte del proceso, que conozca algo. Me ha tocado hacer ambas cosas y lo disfruto, y me gusta mucho. Hay una pregunta obligada, ¿verdad? Porque como esta actividad es esta simbiosis, que yo espero que se sigan haciendo más cosas, ¿verdad? Entre dos facultades, ¿verdad? Entre comunicaciones, que soy mala con los nombres de las facultades, las cosas burocráticas, soy bien mala. Pero ¿verdad? Esta conjunción que me parece tan importante. ¿Cómo es ese tránsito entre actuar para teatro, actuar para la televisión y actuar para la película, ¿verdad? ¿Verdad? Porque siempre el corillo estudiantil siempre pregunta, pues, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes? Que nos hables un poquito de tu proceso como actor y que tú ves ahí. Mira, de verdad que el objetivo final sigue siendo el mismo, es buscar la verdad en esa historia, en ese personaje, y tener conciencia absoluta del universo. Por ejemplo, en el caso de una película, de la historia que estamos contando, ¿qué tú juegas ahí? ¿Cuál es tu importancia ahí para que se desarrolle eso? El cine es más complicado, más allá de eso, que es la búsqueda de la verdad siempre, como personaje, como actor, como artista.
el cine, tú tienes que estar olvidando constantemente información y adquiriendo información de escena en escena, porque se filma en desorden. Y entonces tú puedes empezar la filmación de la película por el final, y ya lo sabes todo, y ya te ha afectado todo lo que la gente va a ver. Y puedes saltar corte directo a una escena que es en el medio, y tienes que estar todo el tiempo teniendo esa conciencia y de saber qué eres, qué ha movido ese personaje que lo ha llevado hasta ahí y qué tienes que olvidar. El teatro, déjame ver, la televisión primero. La televisión es, como se hace en Puerto Rico, es muy artesanal. La comedia que hacemos nosotros, cogemos los libretos el día antes, más o menos nos los aprendemos, lo pasamos 2 veces en esa noche, al otro día, y lo hacemos. Estamos haciendo la misma televisión hace como 35 años. Y entonces y los actores no son gente de dinero, ¿saben? No. Los de dinero son los productores, sí, y la figura, los demás no. Somos o sea, trabajadores. son trabajadores. Sí. René es trabajador, no Sí, es sí, millonario porque lleva, no. No me lo recuerda que me deprimo. No, pero No, tú sabes, es que es verdad, sí. uno sale por televisión y la gente piensa que uno está nadando en chavo. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto, e incluso no gozas ni del respeto del canal. Eso es así. Y te exigen, por ejemplo, exclusividad, que no puedes trabajar con otra gente. Yo digo, pero no. La exclusividad, si la quieres, la negociamos. Y yo te digo si sí o si no. Pero que tú me digas a mí a dónde yo ir y qué decir, y de qué puedo hablar y de qué no. Porque hay muchos intereses económicos. Ustedes ven que hasta en los noticieros van a anunciarse los planes médicos, y entonces ¿cómo tú vas a hablar del sistema de salud si tienes anunciándote la gente que encarece todos los costos de salud en Puerto Rico? Y tienen los dedos amarrados las emisoras de televisión, pero yo no. Y trato de mantener esa distancia siempre, esa libertad de hacer lo que me dé la gana. En el caso del teatro, siempre va a ser el medio preferido por los actores, porque no hay intermediario. Es el público y los actores. Puede faltar la escenografía, puede faltar el vestuario, las luces, se puede caer un foco, pero la comunicación es directa. Y lo importante es el texto y el público, nada más. Es tan colectivo que necesita público. Si no, no existe el fenómeno teatral. Y dentro de todos esos, he hecho las paces con el cine, porque muchas veces la falta de recursos económicos hace que el cine también sea un poco accidentado. Y también ocurre con el cine que nuestros esquemas de producción son norteamericanos. Y no puede ser. Y no puede ser porque no tenemos esos dineros. Ellos pueden hacer caminar a los dinosaurios, pero ya lo vimos. Nosotros tenemos que hacer historias, tenemos que contar nuestras historias. Una de las películas más maravillosas argentinas es El hijo de la novia. Y se hizo con 4 pesos y se ven. Una de las escenas emblemáticas de esa película es Ricardo Darín hablando a través de un intercom que tiene cámara, pidiéndole perdón a su novia, diciéndole, sé que no he tenido compromiso, pero... Y es él solo. Y lo único que hace la cámara es hacer un zooming en la imagen que ella está viendo. Y esa escena, a mí me contaron, que se hizo porque el sitio que le habían prestado para hacer la escena, se lo quitaron. Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no lo hacemos de tal manera? Y es una escena preciosa. Preciosa. Y solo... Sí, yo también. No, y solo incluye texto, actor, historia y la complicidad del público, nada más. Nada más. Y nosotros tenemos que aprender a hacer ese tipo de cine, que es quizás el éxito de Picando Adelante. ¿Cómo compara, René? Porque obviamente estamos implicados en todo y estás hablando así de la, ¿verdad? De la producción y de los procesos de producción. Que también muchas veces la gente piensa que nos pagan muchísimo haciendo películas, tampoco. Tampoco. No, para que tengan idea, el que más cobra en las películas puertorriqueñas es el camarógrafo. Así mismo es.
Los técnicos cobran más, porque yo estaba ayer hablando con un eléctrico para un proyecto y cobran más. Porque además están unionados por la Unión Norteamericana y no pueden hacer ningún proyecto por unión, o sea, por mandato de la Unión, que no cobren la tarifa. Pueden hacer arreglos fuera de unión para las cosas locales, quizás, pero están cobrando desde el día 1 y dejan de cobrar el día último, cuando se recoge lo último. Y tienen contrato durante toda la película. Un camarógrafo puede ganarse $25,000 por una película. Un actor, si protagoniza, se gana $300 al día. Punto. Okay. Y si trabajas 15 días, saquen la cuenta. Te ganaste $4,500 por casi un mes de trabajo, porque hay 2 de descanso siempre. ¿Cómo comparas? Que no son, perdón, que no son despreciables, pero no comparan comparan lo que se está ganando. El que está frente a la cámara se gana menos que el que está detrás de la cámara. Sí. ¿Cómo comparas, René? Para poner, ¿verdad? Porque René ha hecho tanto, tiene tanta carrera. Vamos a poner 2 ejemplos, ¿verdad? Cinematográficos, Picando Adelante contemporáneo, lo que le pasó a Santiago, ¿verdad? En los 90, finales de los 90. ¿Cómo compara ese proceso de esas 2 películas? ¿Cuáles son las tangencias? ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias que tú ves que has estado, ¿verdad?, trabajando con tantas generaciones? Pues mira, Santiago en su momento, el cine de Jacobo es muy personal, tiene su marca en todo, y su sensibilidad y su estética y todo. Se hizo con mucho esfuerzo, con muy pocos recursos. Recuerdo que al final, técnicamente en aquel momento había que alquilar una cámara para visión de 35 milímetros que salía en $25,000 semanales, para que el resultado se mandara a Estados Unidos a revelar. El negativo se tenía que mandar a revelar y salía a razón de $1.25 cada pie lineal de película, que es menos de un segundo. Entonces todos los días había que mandar a Estados Unidos, recibir los dailies del día antes, verlos a ver si servían, porque no había video assist ni nada. Video assist es la cámara que te muestra lo que se está filmando simultáneamente. Y recuerdo que en aquel momento Jacobo tuvo que hipotecar la casa, tuvo que hacer una campaña con el Banco Popular para terminar la última copia de la película. En eso hay tangencias porque nada ha cambiado. Para hacer Picando Adelante, el productor que se llama, les digo ahorita, Esteban Lima. El hermano Esteban Lima era el productor, y al final de la película, como estábamos realizándola durante el verano del 17, durante el momento en que estábamos sacando, gracias a Dios, además de la película, a Ricky Rosselló, y había un clima un poco turbio en el país, convulso, y entonces dentro de eso los bancos se asustaron, echaron para atrás y les retiraron unos préstamos y unas líneas de crédito que tenían. Por poco se detiene la película, no se detuvo, seguimos haciéndola hasta que la terminamos. De hecho, los días de filmación se amoldaban a lo que estaba pasando en el país, porque si había la gran marcha que hubo en el Expreso, íbamos a estar allí. Y entonces se cambiaban los días de filmación para que fuéramos. Fue una producción de una solidaridad increíble, ninguna película hace eso, con todo el compromiso económico que tiene. Pero Israel Lugo, el director, era el primero que estaba en las actividades, porque teníamos que estar allí. Y Esteban recibió ese golpe de que le retiraron los dineros, era su palabra, y en un momento después de la película fue tanto, entre otros problemas, que se suicidó por una cuestión económica, entre otras cosas. En ese sentido, su compromiso con el trabajo, con su palabra, en ese sentido nada ha cambiado. Todo es un volver a empezar, todo es tratar de que crean en uno, en los proyectos, en todas esas cosas. En términos de
de la aceptación del público. En aquel momento había una clase artística muy robusta. No existía el cable TV, no existían las plataformas digitales. Y entonces la gente asistía al cine a ver a sus actores. Ahora se ha dado el fenómeno a lo largo de los años y después de muchos tropiezos, porque cada película es un empezar de nuevo, no hay una industria, no hay continuidad. Ahora hay un asomo de esa tan ansiada continuidad. Uno oía en el cine cosas como, veías el avance de una película puertorriqueña y oía gente diciendo, puertorriqueños, diciendo, yo no veo cine puertorriqueño. Lo tienen que haber oído ustedes también, o a lo mejor hasta lo han dicho. Porque tenía el estigma de ser mala, el saque. Y no, son todos intentos. Los americanos hacen películas malas, pero que dan miedo también. Que son unas porquerías fenomenales, que a veces tú ves el avance, el tráiler, y tú dices, qué chévere se ve eso, y el tráiler es toda la película. No hay nada más. Pero tienen todo un esquema de mercadeo. Además, cuando llegan a Puerto Rico ya están pagas en su origen, porque ya recorrieron todo el territorio norteamericano. Las películas dominicanas, aquí las veían a todos los dominicanos, toda la comunidad dominicana. Eso es así. Hacían filas, pero el puertorriqueño empezó a despreciarse a sí mismo, que eso es típico del colonizado. Típico. Que se odia a sí mismo. Y como odia su entorno, pues el entorno eres tú y yo también, pues yo me odio yo, pero te voy a odiar a ti porque tienes que sobrevivir. Y entonces, en ese sentido, creo que Picando Adelante ha logrado atraer una gente al cine, a una generación y a muchas generaciones también, aunque ofende a algunos, porque es muy cruda, o no es cruda. A mí me enseñaron de chiquito que malas palabras son hambre y guerra, las otras son mierda, tú sabes, son boberías. Y habla, Picando Adelante habla como hablamos nosotros. Y el tema es tan actual como lo que están haciendo con el país, que abren esta industria del cannabis, pero se le está dando únicamente a los norteamericanos. Es legal, pero el gobierno te da la licencia, pero no es legal porque federalmente esa mogolla que somos nosotros está ahí en la película. Y hay una oligarquía también que quieren los chavos para sacar los 250,000 pesos y sacar el dispensario. Y están bien casados con el gobierno y pueden mover Así la que ley. escojan sus dispensarios, tengan conciencia a dónde van a poner los chavitos. Y entonces, como cine puertorriqueño, creo que estamos en un buen momento. Se han dado varias películas que han sido buenos trabajos. Estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Antes de empezar, un poco estábamos hablando de que a veces nos falta conocer nuestro pasado, nos falta conocer el contexto. Borges decía que el texto lo crea el contexto, ¿no? Y yo le digo siempre a mis actores, actrices, actores o estudiantes que es bien importante porque ese contexto es el que te da las pautas para analizar una pieza, para saber qué diferencia una pieza en un momento histórico de otra, ¿verdad? ¿Cómo te preparas, René, en términos de conocer ese contexto en el que, ¿verdad?, en el que trabajas, en una obra contemporánea, una clásica o no sé? Pues mira, tiene que ver mucho con la obsesión, ¿verdad? Uno se obsesiona con los trabajos, uno se sumerge en el mundo de esos personajes, de esos seres, y tienes que tratar de ponerse en sus zapatos, y ahí entra el contexto. ¿Qué estaba pasando en el momento histórico de ese país, en el momento político? ¿Qué se oía, qué se escuchaba? ¿Qué artista era predominante? Ahora mismo que estamos haciendo Virginia Woolf, pues nos hemos leído todas las biografías de Albi, habidas y por haber, todos los montajes, la película que existe, tenemos esa referencia, que aunque no vayamos a imitar lo que hicieron los actores, pero existe. Es información. Es información y sabes por qué están quitando escenas, qué funcionaba, qué estaba pasando en Estados Unidos en su momento, claro. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, mientras en Europa se está dando el teatro del absurdo y el existencialismo y el teatro dada y todo este teatro de construcción, porque están desconstruidos los países, están destruidos por la guerra y están replanteándose el mundo desde la nada.
en Estados Unidos, como nunca la guerra los ha tocado en su territorio, pues es a otro nivel su Ahora tienen shootings, ¿cómo es? Las armas. Exacto. Pues leyendo todo lo que hay ahora, tenemos un gran instrumento, ¿verdad? Con el Internet, que tenemos la información, toda la información del mundo ahí. Leyendo todo, obsesionándose. Estos procesos de construcción de personajes, yo me levanto muy temprano, pero te digo 2 de la mañana, 3 de la mañana, duermo pocas horas, y me obsesiono, y después estoy al final del día muy agotado, muy asustado, diciendo, me falta tiempo, necesito más tiempo, y llevo 20 horas despierto, tú sabes, cosa de loco. Y para cine hay que confiar más a la hora de construir en el director, sí, porque el que cuenta la historia es él. Sí. Uno puede aportar, y por ejemplo en el caso de Israel y de Jacobo también escuchan, sí, pero al final quien tiene montada la película en la cabeza es él. Así que si te dice tírate por un barranco, confía, pero procura que haya abajo un matre. René, tú que vienes de una familia, ¿verdad? Que, como tú decías, de esa autodidacta, ¿verdad? De promover como todos estos, ¿verdad? ¿Qué te gusta leer? Así cuando no estás leyendo un libreto, ¿qué te gusta? Yo leo de todo. Lo último que estaba leyendo era un libro de Woody Allen que me prestó Miguel Difut y una cosa de Bukowski que me dio mi compañera. Pero leo de todo, y estaba leyendo también unos cuentos de Gogol, que son novelas cortas. Leo de todo, de verdad. Me interrumpe el trabajo la lectura, sí, porque entonces tengo que dedicarme a leer. Sí, porque eres adicto como yo, sí, a la lectura. Sí. Sí. Entonces tengo que leer cosas profeso para el trabajo. Claro. ¿Qué cosas podríamos, porque yo quiero que ustedes también pregunten, ¿ah? Son las, ¿qué hora es? Las 12, por eso te de callarnos y que pregunten. Todavía nos queda tiempo. ¿Qué cosas puntuales tú podrías así como compartir, recomendar en términos de nuestra formación como artistas? Porque también esta cosa de que solamente somos actores, ustedes están viviendo en un momento dado que hay que hacer de todo, ¿verdad? Y entonces aquí van a haber muchas dramaturgas, aquí van a haber guionistas, aquí van a haber técnicas, aquí van a, o sea, ¿verdad? No circunscribirnos tampoco, que yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a romper, ¿verdad? Solamente el departamento de dramas para actores, no. Es que si no hay otro corillo, no se hace lo que es el teatro o el cine, etc. Son, como dijo bien René, ¿verdad? Espacios de colaboración y de colectivo, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones o qué cosas le podrías decir a ellos de ese proceso? Mira, ¿de qué cosas son importantes a la hora de trabajar artísticamente? El departamento siempre fue un sedazo, ¿verdad? Y su objetivo no era únicamente crear actores, sino gente de teatro. Y crear un público educado también. Eso es tan importante como tener buenos actores, buenos escenógrafos, buenos luminotécnicos. Pero un luminotécnico que se haya parado en escena y le haya tocado alguna vez enfrentarse a un público, va a ser mejor escenógrafo, mejor luminotécnico, mejor escritor. Yo fui técnico en Bellas Artes muchos años. Tenía ya familia, tenía hijos y qué sé yo, y era una de las alternativas. Dejé de ser técnico para hacer una obra de teatro con Vicente Castro, y el jefe técnico de Bellas Artes me dijo: no te vayas, que detrás de ti hay 15 que están esperando. Y yo le dije: yo me corro el riesgo. Hice la obra, cobrábamos 75 pesos por función, una cosa así. No como los técnicos que cobran por turno y qué sé yo, y tienen defensas y tienen uniones y todo eso. Y cuando regresé, ya uno de los 15 había tomado mi lugar. Pero no me importó, de verdad, porque era parte del crecimiento. Y he aprendido que todo lo que aprendas en la vida, todo lo que leas te va a ser útil en algún momento. Tú no sabes cómo. En el momento te sirve para sobrevivir. Y ya eso basta. Pero además de eso, como actor, te va a servir ser todas las personas que tú puedas ser. Como la canción de Sabina, El Pirata Cojo.
que uno vicariamente es todo el mundo. Y entonces, yo estudié en la Libre de Música, por ejemplo, leo música con un poco de dificultad, pero me ha sido útil para hacer musicales y yo no tenía idea de que yo iba a hacer musicales jamás en mi vida. Chapurreo el piano, no soy pianista, pero he tenido que tocar piano en obras de teatro y cantar a la vez, que créanme, no es fácil. No es fácil, de verdad. Y tenía que tocar piano con el conocimiento, una obra que se llama La Casa de las Hojas Azules, que es un wannabe de compositor que va a las noches de open mic a enseñar sus obras y son malas, canta malo y canta feo, pero tiene que ser a propósito. Y fue dificultuoso, de verdad, pero tenía una base para hacerlo y jamás lo imaginé. Que aprendan de todo, que no se queden, si no consiguen trabajo como actor, peguen en otra cosa, estén cerca, claro, de esto siempre. Aunque tengo que decir que yo esta generación la admiro, esta generación a falta de espacios y de talleres, ustedes mismos generan sus propios talleres y generan sus textos y no esperan por nadie, y lo veo en mis hijos, y hacen lo que haya que hacer. Y por ejemplo, Teatro Breve ahora hizo una película, pero empezó el taller C, ahí lo que es el ensayo, aquí al lado. Y llegábamos allí, a mí me invitaron a colaborar, Mike Philippe escribía Lucien, y hacían sus cosas todos los domingos, y por puertas repartíamos los chavitos y todo el mundo para su casa. Y evolucionó, pero empezó por divertirse, por hacerlo bien, por tener algo que decir. Por concentrarse en el proceso y no en el resultado. Y no en el resultado. Sino el proceso. Carlos Fuentes dice que la pasión es el único vínculo que tenemos con la verdad. Y yo creo que la pasión, qué bonito, ¿verdad? Y yo creo que esa pasión, ¿verdad? Es algo que de verdad tenemos que cultivar y mantener vivo, ¿no? Porque eso es lo que nos mueve, esa pasión a seguir a pesar de las dificultades, porque las dificultades siempre van a estar, ¿no? Las dificultades siempre van a estar. De toda esa cantera, así random, como dicen, ¿verdad?, la gente joven, personajes que te hayan marcado, aunque sean uno o dos, porque tienes miles, pero así de lo primero que te salga. Pues Chevel del Burro, que es el personaje del Pagador de Promesas, que es un gran texto. Es una obra brasileña que habla de este hombre de campo que va a cumplir una promesa porque su mejor amigo estaba enfermo y él le prometió a la Virgen de la Caridad del Cobre que si se salvaba a su amigo, pues él iba a llevar una cruz hasta una de sus iglesias, a una de las iglesias. Y entonces llega a este pueblo donde están en dinámica de fiesta patronal, en la plaza del pueblo, y no lo dejan entrar. Sale el cura y le dice, ¿por qué tú estás aquí? Él le cuenta y le dice, ¿quién es tu amigo? Y le dice, un burro. ¿Por qué? Porque yo soy agricultor y mi mejor amigo es quien me ayuda en la siembra, es mi burro. No pueden, los burros no tienen armas, no pueden entrar. ¿Y dónde tú hiciste la promesa? Y dice, bueno, como la iglesia estaba cerrada, lo hice en un canto yoruba. Y entonces busqué el equivalente africano en verdad de la Virgen de la Caridad del Cobre, que sí, creo que es Yemayá. Ochum, la de los ríos, es la Caridad. Yemayá es la milagrosa. Pues era Ochum. Era Ochum, y le dice, no, pero eso es una cosa del diablo. Y entonces empiezan todas las autoridades a ponerle trabas para que no entre a la iglesia. Pero el pueblo está de acuerdo con él. Y al final lo matan. Y el pueblo se les enfrenta a las autoridades, lo cogen, lo montan en la cruz y lo meten en la iglesia, porque cuando un pueblo se une no hay quien lo pare. Pues ese personaje. Qué lindo. Que tengo una anécdota, por favor. Perdón, es una bobería, pero que también la embarramos, tenemos esa capacidad. En una penúltima función me está entrando el pueblo en la cruz y yo digo que la gente se está riendo, y es porque me montaron en la cruz, yo estaba descalzo, y montado en la cruz me empecé a arrancar los pies. Yo pregunto de qué se ríen, te estaba rascando los pies. Sí, esas cositas. Esa cosita. Ok, no sé cómo lo vamos a hacer, pero aquí que me orienten, pero preguntas, ¿verdad? El tiempo que nos queda, preguntas que tengan la compañera. No te veo bien, mira, ahora sí. Buenas tardes,
es tu opinión sobre eso? ¿La tecnología en el teatro? En el sentido de la evolución, que ahora una promoción es una foto de nosotros. Ya no es el arte del serígrafo que hacía el taller. Ahora los telones se convierten en proyecciones. Sí. Ya ese arte de viene el pintor, viene el telar, cortamos, sentamos, copiamos. Sí. Bueno, realmente en todos los países del mundo hay todo tipo de teatro, ¿verdad? Y la oferta teatral incluye desde el vodevil hasta teatro histórico, teatro documento, teatro psicológico, hay de todo tipo de teatro. Hay drama, hay comedia, hay de todo. Aquí, desgraciadamente, el nuevo público se ha acostumbrado a los disparates que hacen gente que no son actores, que son personalities, o no sé cómo decirle, o son locutores de radio, y ese tipo de cosas, que las producciones son regularmente muy, muy pobres. Pero lo confunden con el teatro porque sí, no deja de ser teatro, porque es donde se da y se da el fenómeno de público y alguien presentando algo. En ese sentido, como quieren abaratar los costos y ganárselo todo, se ha perdido la mística de que toda la clase artística se una, como se hacía con los festivales de teatro puertorriqueños e internacionales, que los carteles lo hacía Lorenzo Omar o lo hacía, menciónenlo, todos. Carlos Irizarry, todos los pintores del país, la música la hacía Amaury Veray Torregrosa, el villancico yaucano. Entonces una clase artística que gravitaba junta, vivía junta y viajaba junta. Ahora no, ahora contratan gente que no sabe hacer las cosas, busca quien les monte un muñequito para hacer chavo. Y en ese sentido está chévere, porque existe en todos los países, pero no puede ser el único ofrecimiento. Lo que hemos perdido es, por ejemplo, el auspicio del país, del gobierno, con los festivales de teatro. Hay cosas que tienen que ser subvencionadas, que tú tienes que subvencionar una sinfónica en un país. Tú no puedes decir, no, si no hacen chavos porque no exista. No, tú tienes que subvencionar la transportación pública. No, pero no es chavo porque los viejos se mueran, que no lleguen a su cita. No, hay cosas que son deber del gobierno, que tienen que cuidar del país. La cultura es una de esas instancias que tienen que cuidar. Y en ese sentido, cada vez se ha empequeñecido más el Instituto de Cultura, cada vez tiene menos responsabilidad. Los museos están perdidos, los parques ceremoniales están perdidos. No hay compromiso, le construyen encima yacimientos arqueológicos, casas que son monumentos históricos, los destruyen. Hace falta del gobierno o de nosotros como pueblo reclamarle al gobierno que tiene que respetar nuestra historia. Tener contexto para el futuro, para saber para dónde nos dirigimos. ¿Quién más? Usted acá dice. Y usted. Para aquellas personas que tienen a talento de barrio como única referencia en cuanto a producción puertorriqueña, ¿usted podría mencionar una película que todo actor puertorriqueño, en su opinión, debería de ver? Hay varias puertorriqueñas, tú dices. Sí. Antes que Cartel Gallo es una excelente película. Mal de Amores es una excelente película. Lo que le pasó a Santiago de Jacobo, Dios los cría también. Nicolás y los demás es una buena película también. Sí. Déjame ver. Hay películas. Maruja. Está Isabel la Negra, que fue un experimento. Había una época aquí que trataban de conseguir la distribución que no tenemos en otros mercados. Uno de los grandes problemas del cine en Puerto Rico es la distribución. No tenemos, la distribución natural sería Latinoamérica, porque somos un país hispanoparlante. Pero como nuestros esquemas son norteamericanos, como estamos divididos, de hecho hay más puertorriqueños en Estados Unidos que aquí. Se trató en una época de hacer las películas en inglés, a ver si lográbamos romper esa barrera y presentarlos en otro sitio, y era un disparate.
Era un disparate. Mi padre hizo una película en una ocasión de Tony Rigu que se llamaba The Machos. Y The Machos era la historia de este terrateniente que se enfrentaba a un esclavo que se acostaba con la señora de la casa y se mataban a machetazos. Así fácil, nada, muy mal. Y tú le preguntabas a papi, ¿cómo está la película, papi? Le hicieron mutuado 4 meses, cuando conseguían chavos trabajaban. Y papi decía, los caballos están muy bien, parecen caballos. Pues, por ejemplo, esa película se hacía, miren qué complicación, la misma escena en español, y una vez se hacía la misma escena en inglés. Para tener 2 versiones, a ver por dónde explotaba la cosa. Y realmente no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza eso. Entonces, no, dale, sí. Saludos, mi nombre es Skylar. Les quería preguntar acerca de... ¿Skylar qué? Silva. ¿Cómo tú estás? Todo muy Feliz bien. Navidad. Pues quería preguntar acerca de 2 cosas rápido. La primera sería sobre el colegio de actores, que sé que se forma hace como más de 20 años, Sí. 30 años, pero aquí por lo menos en el recinto y a través de estos años en el teatro nunca he visto que se involucren con los actores de las nuevas generaciones, nada por el estilo. Y la otra pregunta es que si se ha contemplado la oportunidad de venir al recinto como hoy día, pero en un esquema más como profesor o como ayudante o como director. Pues me gustaría. De hecho, Dinsaya siempre tuvo... Tuvo siempre un gran proyecto que era la Compañía Nacional de Teatro, que incluía actores profesionales con el Departamento de Drama, que fuera la sede de la Compañía Nacional de Teatro, el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y se hicieron pininos en ese... Que antes era nuestro, sí, el teatro, o sea, nosotros no era nos criamos, privatizado. nos dimos besos, dormíamos la siesta, cogíamos clases, en el teatro. etcétera. Y antes de morir, él creo que estaba más cercano que nunca a conseguir algo similar. Y me encantaría continuar con ese proyecto, sí. Marisol Ojeda, ¿cómo tú estás? Mira, ¿y cuál fue la primera pregunta, perdón? Sobre el colegio de actores. El colegio de actores, breve historia del colegio de actores. El colegio de actores lo organizan unos productores porque existían unos fondos en el Departamento del Trabajo que solo se podían canalizar si se contabilizaba la gente que serían los beneficiarios de esos fondos del Departamento del Trabajo. Inicialmente los primeros papeles que se llenan de esos fondos eran para trabajadores de la agricultura porque no existía la denominación de actor en esos papeles. Entonces identifican esos fondos, identifican unos fondos de la legislatura, se unen 7 productores y para contabilizar los actores, decirle vamos a dar trabajo a un universo de 1000 personas, 2000 personas, lo que sea, crean el colegio de actores. Los que estábamos desde el principio, fuimos a esas primeras reuniones y siempre dijimos lo que hay que hacer es una unión, es un sindicato de actores, no un colegio, porque el colegio lo crea la legislatura y tiene fuerza de ley porque lo crea el gobierno, pero asimismo como lo crea, lo puede eliminar. Y no puede establecer, por ejemplo, ni tarifas, ni puede... Lo único que hace el colegio es lo que hace el colegio de electricistas, que tú tienes que llenar unos requisitos y tener unas credenciales para poder ejercer el oficio y saber que puedes instalar un cable sin que sea peligro para la gente. Y tienes tu licencia. Pues era lo mismo. Entonces los que queríamos otra cosa, lo dijimos desde el principio que debió ser otra cosa. Pero alegaban que no, que después eso se podía reformar. El colegio podía convertirse en... Y las reformas siempre son muy difíciles. Y entonces dependían de cada una de las juntas directivas que entraban anualmente a los miembros de la junta directiva que se escogían en asamblea abierta. Entonces ha habido momentos distintos en el colegio, gente muy combativa, gente que cree en que hay que generar trabajo, que lo importante es proteger al actor. Y hay otros que no le importa y entonces ha caído en desuso. Se supone que nadie puede actuar y treparse en un escenario si no paga su membresía.
del Colegio de Actores, pero no tienen ganas. Y realmente se ha convertido en algo que solo existe en el papel, desgraciadamente, con gente muy bien intencionada, pero con muy pocos recursos. Pero de verdad debería ser una unión que proteja a los actores. Allá atrás, No, ya. usted con el pañuelo, es que con las mascarillas y con esto no veo bien. Bueno, mi pregunta se basa más bien en la que ellos saben de si vendré a la universidad y quiero saber su opinión de cómo ven el progreso artístico en este país con la generación de artistas que está levantando. Pues mira, realmente tienen unas herramientas, lo que hacen a diario en las redes, tienen unas posibilidades no necesitan preparar muchos proyectos, hacer las cosas ya y siguen para adelante. Y además están escribiendo cosas extraordinarias. Hay tantos cortos que son proyectos que a futuro podrían ser largometrajes, que uno ha participado, que uno ha leído. Yo creo que están muy bien aspectados. Hay una desconexión con el país, me parece, sí. Y con el pasado. Y con el pasado, de dónde venimos. Yo estoy haciendo ahora mismo un corto que es de cortadores de caña en los 50 y todo es sorpresivo para los que lo están realizando, no tienen contexto histórico. Están hablando desde el punto de vista del joven de hoy en día del pasado. Y en ese sentido no es justo, porque hay que evaluar la gente en su momento, en sus circunstancias. No sé si... Para poder hacer una interpretación del Claro, presente, correcta, que sí. es lo que yo les hablo. O sea, ¿cómo vas a hacer un texto si no sabes las palabras lo que quiere decir? ¿Cómo vas a hacer una obra de teatro si no sabes lo que está pasando en el mundo? Porque es una obra de teatro que sucede pues en Oklahoma, ¿entienden? O sea, hay unas cosas que de verdad tenemos que investigar. Y ahora con los dedos es tan fácil, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que seguir insistiendo, ¿no? En conocer de dónde venimos para entonces poder tener, ¿verdad?, un anclaje. Y la salud teatral de un país es tan saludable como es su dramaturgia también. Y creo que está saliendo un grupo de gente escribiendo muy importante en este momento. Me perdí de quién era la persona. Voy a hacer un mira. Tim Marín de Dos Pingües. Ajá. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo está? Usted mencionó ahorita que los artistas deben aprender de todo un poco para expandirse y expandir su conocimiento. Personalmente soy de arte visual, arte plástica, pintura, y me interesaría integrarme al mundo del teatro para expandir y explorar esa disciplina. ¿Qué usted me recomendaría para empezar? Bueno, matriculate aquí. En las clases de diseño de escenografía, de diseño de vestuario, de diseño de luces también. Nosotros tuvimos extraordinarios profesores en nuestro momento, gente grande, ¿verdad? Y que formó también nuestra estética, lo que somos como artistas. Vamos a coger a alguien de Meter este bien el lado. bote. De este lado. Sí. A ver, ajá. Ya mismo acabamos porque sé que tienen clase. Ajá. Mi nombre es Ángel, no tengo nada que ver con el teatro, soy la mamá de Natalia, apoyándola aquí. Pero yo lo que quería preguntar es, porque yo ya soy de la vieja escuela, yo de leer no me acuerdo de la televisión, de la comedia de antes, comparándola con la de ahora, que yo me acuerdo del Colegio de la Alegría, que eran unas comedias tan buenas que yo todavía las recuerdo y a veces me las busco por internet para mostrárselas a ella, pero que ahora es tan difícil, yo digo, tanta potencial y tanto talento que hay en esta juventud,
exageren. Pero yo he visto otra que yo digo, mira, no vale la pena ni verla. ¿Qué se le puede hablar a ese juez para que mire cómo se pueden abrir ese campo? ¿Qué es lo que los para y los frenan y no pueden entrar? Bueno, mira, para bien o para mal, la televisión local como la conocemos va a dejar de existir. Porque incluso las grandes empresas que hacen televisión presentan sus cosas ya directamente en las plataformas digitales, junto con lo que sería el canal principal, ¿verdad? Y esa gente no va a encontrar, no va a haber entrada a una televisión que no les habla a ellos mismos. La gente joven no ve televisión local, y no los culpo, no tiene nada que ofrecerles. Están viendo series que cada capítulo son 10 millones de dólares, tú ves los 10 millones de dólares en la pantalla, en el libreto, en la producción, en los valores de producción. Pero no hay en la televisión valores de producción, se les sigue pagando a los inexistentes libretistas, si es que vivo un breveto en 75 pesos. Sí. ¿Entiendes? O nada. Entonces, si no hay valores de producción, pues imagínate cómo va a evolucionar un medio. Lo que queda de público de televisión local es la gente que se acostumbró a ver esa televisión. Pero ya la gente joven no va a esperar de semana en semana a ver un programa de 1 hora, se sientan en una noche y ven 16 capítulos. Y contra eso no podemos combatir eso, porque así es que se mueve el mundo. Pero entonces están haciendo sus propios canales, sus propios proyectos, sus propios podcasts, y por ahí es que va la cosa. No deben esperar por nadie porque no va a pasar. Vamos a tener una última pregunta. Pero para bien, pero creo que para bien, ¿sabes? Sí. Saludos, René. Emilio Gerena. Le quería preguntar, veo que usted está trabajando y me encanta. ¿Cómo puedes, o con tu proceso actoral, poder brincar de papel en papel y dejar la esencia del personaje anterior y entrar a un nuevo proyecto? Porque estoy loco. No, es una locura controlada esto. Es jugar a que uno es otra persona sabiendo que no lo eres y sin perder de perspectiva que cuando termine esto te vas a ir para tu casa y que si le caiga a alguien un foco en la cabeza tienes que detener la obra porque hay un herido. ¿Tú entiendes? Es jugar a que eres esa persona y prestarle tu humanidad para que sea, sin dejar de ser tú. Es un poco complejo. ¿Tú sabes lo que yo digo? Porque voy a hacer un libro que se va a llamar Biología de Papel. Yo digo, porque ahí voy a poner pues mi vida y las cosas que hago en las clases y para dejarle algo a los muchachos, porque ya mismo me convierto en un dinosaurio o dragona, por ahí voy. Dragona me gusta más. Pero es bien bonito porque es prestarle, ¿verdad? Es darle biología al papel, lo que hacemos los actores. Entonces eso es tan lindo, ¿verdad? Entonces lo chévere es que cuando tú consigues un caminar distinto, un accionar distinto, una voz un poco distinta, a veces todo está en los ojos, a veces está en lo que piensas nada más y te transforma, pues asume esa característica que te ata a lo que vas a hacer y te separas de lo otro. No me ha pasado nunca que me he confundido de texto, no, porque uno sabe qué estás haciendo allí, porque. Pues. Pero hay algo de locura. Sí. De una hermosa locura, sí, como diría Luis Rafael Sánchez. Pues nada, agradecemos esta gestión. Cinema, quisiéramos darte este detallito. Y que se sigan dando actividades como esta, que sigan también ¿verdad? De audiovisual, que también con el departamento con audiovisual para los cortos, para las escenas de dirección, lo que la compañera estaba, ¿verdad?, diciendo desde las artes plásticas. Esto, o sea, las artes envuelven muchos aspectos, ¿no? Y viajan en muchas direcciones.
Y entonces yo creo que es importante, ¿verdad?, el que empecemos a conectarnos porque todo está interconectado. Así que gracias por su compromiso, gracias por estar aquí, gracias a las técnicas y los técnicos. Gracias. Y a ustedes que son la razón de la universidad, los estudiantes. Dentro de este pueblo chico estoy sudado pero con el calor no me complico. Qué día bonito vamos a arrancar, aunque el gobierno quiera arrodillarse en mi yugular. Sigo pa'lante, no hay quien me aguante, como un gigante porque me tocó vivir en la ruina del mundo de antes, no muy distante, la verga es constante.